Bienvenidas y bienvenidos a Pymes Bullseye. Yo soy Jerry y en esta ocasión contamos con la presencia de María Navarro, dueña de la empresa Yanmar, ubicada en el estado de Guanajuato, en la ciudad de León. Empresa de atracción de talento. María, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te trata el día lunes? Muy bien, muchas gracias. Iniciando la semana con todo, con mucha actitud y pues agradeciéndote también la invitación a este espacio que pues la verdad es que yo creo que nos va a servir a muchísimos. Te felicito por este nuevo proyecto. Ella es una persona de 34 años, jalisquilla, que ahorita pues ya vive acá en la ciudad de León, Guanajuato, empresaria que decidió emprender en pandemia en un proyecto llamado Yanmar. Y más aparte, pues es una persona súper apasionada, es una persona que le encantan los retos, como que es parte de su día a día para tener como esa adrenalina. Y también es una persona que le encanta la cocina, le gusta ayudar a las personas, amante de los deportes y sobre todo los que involucran la naturaleza. En pandemia no me imagino lo difícil que pudo haber sido este proceso. ¿Nos puedes contar de cómo fue, cómo aterrizamos la idea y cómo es que decidimos emprender? La verdad es que nunca me imaginé que iba obviamente a emprender en pandemia. La verdad es que yo creo que las circunstancias se dieron perfectas, ¿no? Yo me quedo sin empleo, de hecho en marzo, iniciando pandemia del año pasado, y decidí, la verdad es que como que ya no volver a vivir esa experiencia, o sea, el vivir la experiencia de que te despidan por motivos externos, por una pandemia. La verdad es que sí te puedo decir que me afectó y también eso me ayudó como a decidir ya no más, o sea, ya no voy a volver a depender de esa parte o de que algo externo me quite mi trabajo, mis ingresos, todo, ¿no? Entonces, la verdad es que ya tengo varios años que me he dedicado mucho a la parte de headhunting y me encanta poder ayudar a las personas. Entonces, vi una oportunidad, dije, la verdad es que creo que puedo emprender en esta parte. Creo que ahorita viene mucho desempleo, desgraciadamente, y creo que es momento de sumar esfuerzos en esa parte, ¿no? La verdad es que también no lo pensé mucho, simplemente me decidí y lo platiqué con varias personas que también, pues bueno, me ayudaron dentro del proyecto. Sí te puedo decir que todo se dio como perfecto, ¿no? Empecé, como es algo que conozco al 100% el tema, pues empecé a hablarle a mis amigos, a mis conocidos, a lo que me dedicaba y demás, y pues la verdad es que empecé a tener clientes, de aquí soy, ¿no? Y empezar a contratar gente, capacitar y demás. La labor de abrir una empresa no es enchilame otra, ¿no? Es una cuestión de constancia, de estar trabajando por esta idea. ¿Cómo fuiste manejando tú esta parte de dentro de todas estos puntos, si es que los hubo, de cierto estancamiento, por así llamarlo? ¿Cómo superamos estos obstáculos? O sea, ¿qué es lo que vivió María para superar todos estos obstáculos que pudieron haber sido en días solitos o pudieron haber sido semanas? ¿Cómo vivimos toda esta parte? Con lo principal o con mi principal objetivo, ¿no? Que fue ir tras mi sueño. La verdad es que sí era una empresa o era una idea, por así decirlo, que siempre había tenido, pero el miedo no me lo permitía. Estamos normalmente siempre acostumbrados a lo que conocemos. Salirnos de esa zona definitivamente nos asusta y no estamos acostumbrados a esa parte, ¿no? A estar en la incertidumbre que el año pasado yo creo que fue lo que me ha hecho superar, porque obviamente he tenido también muchos topes. No ha sido un camino recto, ha sido un camino empedrado, pero ha sido el luchar por mis sueños. Y creo que lo principal es no haber pensado en el dinero. Y mi objetivo siempre ha sido ayudar a las personas. O sea, yo quiero ayudar a las personas, quiero que tengan ese empleo ideal, quiero que se atrevan también a emprender, quiero que puedan mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Tanto económicas como personales. No puedes exigir que los demás trabajen como tú lo haces. Es tu bebé
Y a la mera hora, quien tiene que poner el esfuerzo, quien tiene que poner toda esta parte de la inteligencia emocional, de tratar de entender y de tratar de manejar al grupo de personas con quien estás colaborando, es responsabilidad simple y sencillamente del dueño, del socio, de lo que sea. Definitivamente, la verdad es que tú tienes que proyectar mucha seguridad también para que tu equipo se sienta respaldado. Tienes un equipo que no se siente que está en un lugar estable, pues definitivamente eso te va a traer malos resultados, ¿no? Nosotros tenemos pues ese doble compromiso, tanto con la empresa, porque nosotros somos la cara, como para nuestra gente y como para el candidato. O sea, al final de cuentas es como un match y un balance entre esas tres partes, tener bien al equipo, que haga bien su trabajo, dirigirlo, pero también dar resultados al cliente y también que el candidato realmente sí vaya a mejorar pues o su empleo o esa nueva oportunidad que tenga, ¿no? Entonces, pues sí es una responsabilidad bien grande, Jerry, pero también creo que cuando realmente haces lo que te apasiona, híjole, definitivamente sí es cierto eso que dicen, no vas a trabajar nunca, ¿no? Yo no lo veo como un trabajo, definitivamente lo veo como mi bebé, como algo que tengo que cuidar y que tengo que alimentar y que tengo que apoyar día con día. Platícanos de Yanmar. ¿Qué es Yanmar? ¿Cuánto tiempo tenemos en el mercado? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué nos hace diferente allá afuera? Tenemos aproximadamente, yo creo que ya vamos para el año, más o menos, sí, emprendimos en abril, entonces ya estamos por cumplir el año. Y bueno, pues Yanmar es una empresa que se dedica pues, a dar soluciones a las empresas a través de un reclutamiento efectivo. La verdad es que, bueno, ya tengo varios años dedicándome a esa parte del headhunter, que es muy diferente al reclutamiento, ¿no? Que a veces pensamos que es lo mismo, pero no. Entonces, Yanmar se dedica pues a esta parte, ¿no? A dar soluciones para esas empresas, pero únicamente de ciertos puestos. Nos dedicamos únicamente a puestos administrativos, no damos servicios a la parte operativa. Sin embargo, todo va enfocado como a puestos gerenciales, directivos, a todo lo administrativo, ¿no? Y pues bueno, hemos trabajado con muchísimas empresas ya aquí en Guanajuato, también ya tenemos clientes en Monterrey, en Guadalajara, Toluca, México, Cancún. La verdad es que es por eso que me ha gustado mucho la parte de la pandemia, porque sí me ha conectado con esas personas. Y pues tenemos, la verdad es que bueno, algo que me preguntas que es bien importante, la parte diferenciadora de Yanmar, es que yo creo que somos especialistas, ¿no? Hay que ser especialistas. Sí te puedo decir, bueno, nosotros podemos trabajar con retail, podemos trabajar con IT, con automotrices, pero, y lo hemos hecho, y ha sido exitoso, y hemos acomodado gente muy buena en esas empresas, pero somos especialistas en el área comercial. En un inicio te comentaba que me gusta mucho la parte de los retos. Entonces, para mí el área comercial es un reto enorme, ¿no? Creo que es el activo y no hago menos los otros puestos, por supuesto que no, pero es el activo más importante de la empresa, ¿no? El área comercial, que es la parte que te va a traer pues, todo, ¿no? Al final de cuentas te acerca al cliente, las ventas. Si no hay buenos vendedores y si no está fuerte la parte comercial, pues la empresa no va a crecer, ¿no? Por más que haya alguien administrativo, por más que alguien haya de calidad, pues si no hay ventas, no se hace Claro, negocio, ¿no? totalmente de acuerdo, sí, sí, sí. Es por eso que me encanta esa industria, ¿no? Me encanta, sí te puedo decir que somos especialistas en atraer buenos vendedores para las empresas y más aparte, pues bueno, otra especialidad que tenemos y que ya hemos trabajado muchos años, pues es en la parte de seguros, ¿no? Es una industria que te puedo decir que viene muy, muy fuerte en los próximos años y también es una industria en la que me permite como que aconsejar o de alguna manera apoyar a la gente a que emprenda, porque es un negocio o es un trabajo que de alguna manera pues es emprender. Y también yo creo que otra parte es la garantía,
¿no? La garantía que les damos a nuestros clientes es una garantía mayor a la que los headhunters manejan, y eso lo hago porque realmente confío en mi trabajo, confiamos en lo que hacemos, de que no voy a tener que no se va a salir esa persona, ¿no? Que yo te estoy metiendo a la empresa, entonces damos más garantía, y te soy honesta, en un año no me han hecho válida ninguna garantía, entonces eso yo creo que es algo también muy, muy importante. Eso está excelente. ¿De cuánto es lo que se ofrece como garantía ahí en el mercado normalmente? ¿Y cuánto es lo que estamos ofreciendo? Es para todos los que nos están escuchando, todos los que nos están viendo en YouTube. Claro, mira, depende obviamente del puesto, depende pues, lo complicado que pueda ser atraer a ese candidato que nos están solicitando, pero un promedio casi todos manejan de 3 meses, de 2 a 3 meses de garantía. Yo sí estoy manejando de 4 a 5 meses de garantía, ¿no? Porque también pues es un proceso, ¿no? O sea, entras a trabajar a un lugar y pues hay una inducción, hay una capacitación, en lo que agarras como que la idea, el chip y demás. Entonces, pues bueno, yo sí doy aproximadamente de 4 a 5 meses de garantía para ciertas industrias. Para la industria de seguros es un esquema totalmente diferente. Ahí sí no se maneja ninguna garantía porque son esquemas pues más de emprendimiento, ¿no? Pero en un esquema tradicional donde hay un sueldo, donde hay prestaciones, donde hay un área específica de trabajo, más o menos estamos manejando de 4 a 5 meses. Y mira, ya lo duplicamos, entonces eso, pues, qué mejor voz que esta misma, ¿no? O sea, el hecho de que ya llevamos un año, no han habido, llamémosle, claims, entonces ya estamos hablando de un trabajo, pues, muy eficiente, ¿no? Y como bien lo mencionas, la parte de especializarnos antes de abarcar todo lo que se pueda, porque nos va a generar más, yo creo que eso es primordial. Alguna vez me tocó ver una entrevista con una persona, ¿no? Y esta persona mencionaba que la verdadera riqueza está en un nicho. Entonces, al momento de especializarnos en algo, qué importante es encontrar eso y decir, bueno, por aquí empiezo, ya en un ratito veo si me expando a esta otra situación, ¿no? Y la parte comercial, como bien lo mencionas, esta parte de la inyección, es que si no tenemos la parte comercial dentro de cada empresa, ¿cómo vamos a poder subsistir con los demás trabajos que también son de igual de importantes? Claro. Sin embargo, esa inyección es necesaria. Abrimos un programa que tiene pocos meses, aproximadamente 3 o 4 meses, que es un programa de empleabilidad en donde yo también les doy coaching para que darles todas las herramientas. Yo no te voy a encontrar trabajo, pero sí te voy a dar todas las herramientas necesarias para que tú lo busques y tengas éxito, ¿no? Porque no solamente es entregar una hojita, que ya ahorita ya ni se entrega la hoja, ¿no? Ya ahorita todo se manda, las entrevistas son en línea, tienes que tener cierta postura, cierta presentación. La verdad es que es lamentable a veces que muchos puestos o muchos trabajos se pierden porque no cuidamos los detalles, ¿no? Claro. Detalles que alguien como empresa va a decir, híjole, tendrá todas las habilidades, los conocimientos y las técnicas, pero no me gusta a lo mejor su actitud, ¿no? Claro. No me gusta su forma de comunicarse, ¿no? Entonces son habilidades que tenemos que ir aprendiendo, y con el programa de empleabilidad que tenemos les ayudamos a eso, hacemos ensayos de entrevistas, les modificamos totalmente el currículum, les ayudamos a sus plataformas a que estén de manera correcta para que la gente los busque. Cuéntanos 3 cosas que le recomendarías a alguien que está a punto de emprender, que le tocó emprender o que quiere emprender. Claro, el primero yo creo que, y es muy importante, conoce tu negocio, definitivamente. Tienes que conocerlo al 100%. Todas las áreas, tienes que saber manejarlo al 100%, porque si no, entonces no vas a poder proyectar eso a la gente que vas a contratar, y tienes que también saberlo para contratar al mejor equipo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo primordial, conocer tu producto o tu servicio en lo que quieras tú emprender, pero al 100%,
¿no? Entonces, ese sería mi primer consejo. Mi segundo consejo sería ten paciencia. Definitivamente el emprendimiento no es de velocidad, sino de resistencia, ¿no? Tenemos que resistir, tenemos que adaptarnos al cambio y no tenemos que desesperarnos, porque si caemos en esa parte, seguramente el negocio se va a venir abajo, ¿no? Entonces tenemos que tener mucha paciencia, como dicen, nada se construye en un día. Y tampoco, pues bueno, tampoco esperar que tengamos ganancias o muchísimo dinero en los primeros meses, ¿no? Eso va a ser imposible. Y mi tercer consejo, que también yo creo que es de los más importantes para mí, pues es construir un buen equipo, pero contrata valores, ¿no? La mejor forma yo creo que de tener al mejor equipo es contratando personalidades acorde a ti y personas que tengan valores de acuerdo a tus valores. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Más que contratar a alguien que sí sea buenísimo para la computadora, sí está padrísimo, pero también quiero saber en qué cree, ¿no? Su personalidad, qué hace en su tiempo libre, hace deporte, no hace deporte, o sea, necesitamos, yo creo que contratar valores más que habilidades técnicas. Esos son mis tres consejos para los que están a punto de eso y pues perder el miedo, definitivamente. Perder el miedo, aviéntate, órale. Así es. A lo que vas, papá. Perfectísimo. Pues ahí lo tienen, el top 3 de María, de Yanmar. María, ¿cómo podemos contactar a Yanmar? Pues mira, ahorita vamos a hacer una reestructura en nuestras redes sociales, pero nos pueden contactar a través de nuestro correo electrónico, que es dirección @yanmar, que es janmar.org. Perfectísimo. Pues otra vez, María, muchas gracias por tu tiempo. Muy rica la plática. Un gustazo platicar contigo, un gustazo hablar contigo. Y pues bueno, a todos ustedes que nos están viendo, escuchando, ya saben, les gustó el contenido, les gustó la plática, denle like, denle dislike si no les gustó. Ya saben que en Pymes siempre estamos dispuestos a la retroalimentación y suscríbanse. Gracias por su tiempo, gracias por tu tiempo, María. Gracias. Saludos.